¿Qué dicen por ahí? Hoy vamos a conocer la historia de Ignacio Verges. Pero espera, ¿esto qué es? Esto es Así lo hacen, donde una vez por semana conocerás junto a mí la historia de tremendos locos. Los interrogaré para saber cómo han sido capaces de vivir de sus locuras, además de recibir 5 cápsulas de conocimiento desde nachochambo.es. Pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Eso sí, la primera pregunta no va a ser ni cómo estás, ni cómo te va la vida, que luego te preguntaré, Ignacio, porque me interesa muchísimo, pero la primera pregunta va enfocada en conocerte un poquito más de verdad. Así que, ¿nos puedes contar cuál ha sido tu última lectura? Pues mira, con el libro que estoy ahora acabando se llama que es un libro que empecé porque lo recomendó Bill Gates y no solo habla de tenis. Bueno, habla de tenis, pero el aprendizaje es que te lo puedes llevar a la vida en general, porque habla de cómo tu cerebro tiene una lucha y una conversación constante con su ego y cómo esto, en esa lucha, en esa batalla, vas batallando y vas viviendo mejor o peor, depende de quién gane la batalla. Bueno, al largo del podcast iréis viendo que Ignacio con el tema de la mente tiene ahí Sí. una historia. Vale, pues ahora sí, Ignacio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va la vida? Pues bien, bien, aquí estoy con ganas de... He visto un poco ahí nacer este proyecto y pues la verdad que un placer de que me hayas invitado. Hay que decir que antes de crear este proyecto tuve no sé cuántas reuniones contándole a Ignacio lo que quería hacer. En un principio era una cosa de multipotencialidad, luego salió otra cosa y bueno, hemos ido un poco articulando esto y la verdad que súper agradecido de tus servicios, Ignacio. Pero bueno, ya contaremos eso después, que tampoco quiero adelantarme porque eso yo creo que es casi la parte final de tu historia. Vale, vale. Vale, pues Ignacio, nos gustaría saber cómo lo has hecho y sobre todo quién eres a través de tu historia, así que el micro es todo tuyo. Pues mira, a ver, ¿yo quién soy? Pues soy una persona que me dedico al diseño y al final me dedico al diseño de negocios ahora mismo digitales, pero me remonto atrás de cómo empecé todo esto. No es que tenga así una vocación muy temprana de que yo diga con 5 años ya quería ser empresario, pero sí que es verdad que genética, no sé si viene en la genética o qué, pero miro a mi alrededor y de mi familia, todas las generaciones que me preceden, tanto por la parte de padre como la de madre, son familias de autónomos, ya no empresas más pequeñas o más grandes, ¿no? Pero todos al final se lo han montado por su cuenta. Y creo que inevitablemente puede ser que algo de genes tenga ahí, pero es verdad que cuando empecé la carrera yo solo tenía claro que me gustaba mucho el diseño, me gustaba dibujar, en aquel momento no sabía ni qué era el diseño, Ujú. y descubrí la carrera de ingeniería y diseño industrial porque también me gustaba mucho la ingeniería, el entender cómo se hacen las cosas que hay detrás de un producto, que hay detrás de un proceso, ¿no? Y estudié esa carrera con una pretensión de no sabía muy bien qué, la verdad, estaba un poco perdido. De hecho, cuento siempre que hasta la mitad de carrera o así, yo incluso me planteé, o sea, se me dio una venada, ¿no? De que quería ser ingeniero mecánico de motociclismo, de MotoGP. O sea, incluso me acuerdo que en la universidad había un grupo que estaban construyendo su propia moto y que, etcétera, etcétera. Y yo llegué a meterme ahí, estuve en unas charlas previas, o sea, como que me gustaba mucho el motociclismo y tal, y como que quería ir por ahí, pero luego pienso, eso era una venada momentánea. Pero fue en la segunda mitad de carrera, cuando ya empezamos a coger más optativas, etcétera. Recuerdo que ahí empezamos a tocar asignaturas como marketing, asignaturas como creatividad, asignaturas como finanzas, economía, tal. Ujú. Y joder, me empecé a apasionar por todo este mundo, empecé a leer mucho, a apoyarme a emprendedores y tal, y ya como que me dio la venada a saco. De hecho, me acuerdo que en el viaje final de carrera me llevé un libro de apuntes y me vine con un cuaderno en las 8 horas de avión que fuimos a Nueva York, en las ¿Sí? 8 horas de ida y en las 8 horas de vuelta, y toda la información que cogí ahí, me traje un cuaderno que aún lo tengo, con no sé cuántas ideas de negocio apuntadas, un montón. Es que Y también te fuiste a la cuna, ¿eh? total, total. O sea, yo me acuerdo de ese viaje que apunté me llamaba, todo lo que me llamaba la atención. Pues, por ejemplo, hostia, estoy en el metro y veo que la gente sale con vestido y las chicas y de repente se quitan el tacón y se ponen unas deportivas para empezar el ritmo frenético. Hacía, no sé, me apuntaba cosas. Y luego ahí tenía un montón de ideas de negocio que eran muy locas, la mayoría no las podía desarrollar, no sabía ni cómo empezar, ¿no? Y entonces se quedaron ahí. Pero sí que es verdad que ya tenía mucho la venada de que quería montármelo por mi cuenta. Lo que pasa es que cuando acabé de estudiar, pues un poco ya los padres me dijeron, bueno, pues tienes que aprender primero, tienes que meterte en otras empresas y me metí un poco a trabajar por cuenta ajena. Pero en mi cabeza Ahora, ya un estaba poco, desarrollado.
Perdona, aún así un poco raro, ¿no? Porque al final si tus padres también siempre han tenido su empresa y demás, pero Sí, en ese aspecto sí que eran más tradicionales. a eso es. Yo creo que es un poco, creo que en tu generación, o por lo menos lo que yo veo o percibo con chavales como tú que estáis haciendo ya de todo, creo que quizás no tanto, pero a la mía todavía nos metían mucho la idea de la seguridad es que estudies una carrera y que esa carrera te dé un buen trabajo. De hecho, en mi caso, como era una ingeniería, pues parece que una ingeniería ya es, bueno, pues te va a dar un buen trabajo y vas a ganar dinero. El problema es que en nuestra generación nos dimos cuenta de que ese cuento era una Ya. mentira, ¿no? Y que luego llegabas al mundo laboral y que no era como nos lo habían pintado. Sí que había pasado generaciones anteriores, pero la nuestra ya no. La vuestra ya ha llegado sabiendo que eso ya no existía, ¿no? Hay de todo, Y ¿eh? sí, pero bueno, ya es como que se da por hecho que no es tanto como nos lo pintan, ¿no? Pero bueno, yo empecé a trabajar por cuenta ajena en trabajos de prácticas en agencias de publicidad, luego estuve en una empresa que ahí fui subiendo y estuve varios años, ¿no? Pero ya yo iba montando, o sea, Estudio Iber ya nació como a mitad de carrera. Yo a mitad de carrera ya empecé a desarrollar trabajos para clientes, porque yo ya era autónomo, me había metido con mi padre de autónomo a los 18 años, ¿Y entonces, eso? ¿Y eso? porque sí, yo me metí a los 18 años con mi padre de autónomo porque en el tema del campo pues me metí a ayudar con él, entonces mi padre me hizo autónomo, realmente me pagaba la cuota él, ¿no? Pero es como que yo ya empecé a hacer autónomo desde los 18, lo que pasa es que al principio era autónomo agrícola, lo único que hacía era todos los veranos trabajaba con mi padre y después lo ayudaba, ¿no? Pero después aproveché eso porque durante toda la carrera yo estuve trabajando de camarero en un bar y entre semana en una academia dando clases, entonces ya me iba moviendo y ya paralelamente me empezaron a salir trabajos de diseñar lo típico logotipos, pues lo típico cuando Ujú. empiezas de diseño gráfico. O sea, que Sí. Estudio Iber ya nació ahí. Y esto lo fui compaginando durante hasta los 27, 28 años. Fui trabajando por cuenta ajena a la vez que desarrollaba mis proyectos, pero con 25 fue cuando lancé Flip and Flip, que fue un proyecto que realmente había nacido del máster. O sea, yo en el máster tuve que desarrollar un proyecto fin de máster que empecé a investigar cómo los materiales desechados por la industria se les podría dar a través del diseño una segunda vida. En aquel momento te estoy hablando de 2014. Vale. 2014 todo el tema del diseño sostenible, life cycling y tal, en España estaba, vamos, no había casi nada. Y yo empecé a desarrollar ese proyecto que al final me junté con mi socio y con Takata y se acabó convirtiendo en Flip and Flip, que fue la primera empresa que lancé, que era una marca de mochilas sostenibles que las hacíamos a partir de lonas de camión reutilizadas, retales de lona de camión. Y esto realmente, tú presentas primero el proyecto para el trabajo de final de máster y luego empiezas a hacerlo en realidad o iba ya conjunto. No, de hecho el proyecto final de máster no era exactamente lo que acabó siendo Flip and Flip porque simplemente era un estudio que se quedó en ver posibilidades de cómo reutilizar esos materiales de la industria y darles una segunda vida, pero Vale. había varias vías ahí. Fue luego con mi socio con los que empezamos a desarrollar, empezamos a investigar, encontramos las lonas de camión porque en Zaragoza el sector logístico hay muchas empresas, está muy desarrollado, entonces Ujú. había muchas empresas que fabricaban las lonas de los camiones cuyos retales los desechaban y eran nuevos, era producto nuevo. Vimos eso y dijimos, joder, ¿qué me estás diciendo? Si estás tirando aquí kilos y kilos de lona, que es un material buenísimo, que es nuevo. Y ahí fue cuando, sin tener ni idea de confección ni nada, nos pusimos a diseñar una mochila y nos pegamos un año y medio hasta que la pudimos desarrollar el producto. Fíjate que te estoy hablando de una mochila, que no es el iPhone ni Ya, ya, nada ya. así. Eso te iba a decir, con un MVP bastante largo también. Un MVP muy largo, primero por inexperiencia, porque teníamos 24 25 años y era nuestro primer producto. Inexperiencia total en el sector de la confección. Vas a diseñar un producto sin tener ni idea de confección y Ujú. después cuando vas a los talleres a fabricarlo te dicen, pero chaval, ¿qué ¿Dónde cojones has vas? hecho Claro. si esto no se puede hacer? El material era muy difícil de trabajar. Y recuerdo que al final encontramos un taller en Petrer, en Elche, o sea, ¿Sí? al lado de Elche, Ujú. y ahí, pues un poco locos también, apostaron por nosotros, nos hicieron el producto y arrancamos. Y con Flip and Flip estuvimos hasta hace poco que lo cerramos, pero o sea, digamos que su punto álgido estuvo desde 2017 que lanzamos hasta 2020, hasta la pandemia, te diría, ¿vale? Y con esa primera startup, y digo startup porque ahí sí que me metí en el mundo startup a saco, Ujú. experimenté todo esto de ir a una...
ir a una aceleradora de startups, presentar rondas de financiación, entrar con inversores, etcétera, etcétera. Viví todo ese mundo y viví también el auge mediático de salir en, en El Mundo, en la revista Esquire. O sea, salíamos en todos sitios, pero yo me daba cuenta de que sí, de puertas para afuera, todo el mundo, qué guay, cuánto Claro. promete, tal, pero de puertas para adentro no estábamos ganando dinero, el proyecto no tiraba, no era rentable. Y ahí fue cuando me di cuenta de, ostras, yo no emprendo para esto. O sea, no emprendo para que la gente desde fuera se vea una startup de éxito, ¿no? Pero al final sea todo postizo. Y eso me ayudó Totalmente. mucho a darme cuenta, a redefinir un poco lo que eran para mí los negocios, porque yo hasta ese momento había seguido un camino en base a motivaciones externas, o sea, en base a, fíjate lo que veo en la prensa de esta startup que levanta una ronda de no sé qué, factura tanto, y yo me dejo llevar por eso, pero ni siquiera o sea, por la inmadurez no me había planteado de, vale, pero esto es lo que quieres en la vida. O sea, sabes lo que es esto porque solo estás viendo un titular de la prensa, por eso siempre luego digo, cuando tú analizas un caso que para ti es de éxito, joder, mínimamente haz una cosa tan rápida como búscate en esa empresa, te vas al aviso legal, buscas la SL, te buscas los datos y en la mayoría de las empresas vas a poder ver su balance y su cuenta de Claro. resultados. Y analizas un poco si la realidad te encaja, porque igual luego te das cuenta de que no te encaja. No sé lo que quieres en la vida, pero yo me di cuenta de que emprendía para ser libre y para ser libre necesitaba dinero y tiempo. Y, con un mundo startup no tenía ninguna de las dos cosas. Primero porque los inversores Tal cual. mandaban de mí, al final lo que querían era engordar la empresa para algún día venderla. Y segundo porque no me estaba dando dinero, entonces no me gustó. Salí de ahí al final porque con la pandemia ya pues se nos fue todo al garete y yo ya estaba cansado de luchar por eso. Paralelamente en Flip and Flip, mi historia, el punto más álgido es que cuando dejé mi trabajo estuve trabajando en Globo, o sea, esto te lo conté. Sí, sí. Yo dejé el trabajo kamikaze total en 2018. El trabajo en una agencia. Sí, en ese momento trabajaba en una empresa que llevaba 2 años y medio, que era una empresa de cosmética, Vale. que yo era una empresa pequeña de 20 y pico empleados, y entonces yo estaba en el departamento de diseño como responsable. Ahí aprendí un huevo, porque realmente al ser una empresa tan pequeña empezó un departamento que era yo solo, acabamos 4, y yo estaba un poco responsable de todos, y también toqué todo el tema de negociación con proveedores, hasta el punto de que yo arranqué toda la filial de compras en China de esa empresa, porque hasta ese momento solo compraban en España sin tener ni idea, o sea, con mi jefe que me enseñaba y yo dándome de tortas con todo, nos fuimos a China con una mano delante y otra detrás a buscar proveedores, nos pasó de todo, o sea, parecíamos Paco Martínez Soria ahí en la gran ciudad, o sea, como dos paletos. Pero ese viaje lo recuerdo como una experiencia de la hostia, porque yo me acuerdo que con mi jefe aprendí, con mi jefe y con los chinos, que son los que más saben de negociación del mundo, aprendí muchísimo y luego me vino muy bien para mis empresas, para darme cuenta cómo tenía que negociar las cosas. O sea, Claro. negociación la aprendí de la leche ahí. Y 2018 dejé mi trabajo porque ya no podía más y quería ver qué pasaba si apostaba todo por mi empresa, porque estaba muy a medias. Al final tenía un trabajo de 8 de la mañana a 6 de la tarde, lo dedicaba a mis ratos libres. Y dije, quiero ver qué pasa. Tenía ahorrado muy poco dinero, y esto es algo que no recomiendo. Yo tenía como para vivir sin cobrar 5 meses. Y ¿Ahí ya te dije, lo medías todo? Ahí no, ya tienes todo No, ¿no? si me lo hubiera medido no me hubiera dado la leche que me pegué. Porque claro, yo tenía muy poca pasta y tú piensas que, va, pero si yo, o sea, yo confiaba mucho en mí, ¿no? Siempre me ha pasado y a veces me he dado tortazos así. Yo pensaba, bueno, si dejo mi trabajo y pongo toda la carne en la empresa, yo esto antes de 5 meses lo levanto. O sea, por lo menos me estoy sacando un sueldo. Ya. Y qué va, Y o sea, no. no pasó así. Entonces, me acuerdo que 5 meses después que yo no tenía un duro, teníamos un viaje para irnos a Cuba con mi pareja, que lo teníamos pagado desde hacía meses ya. Y yo cuando volví tenía en la cuenta 11 euros con 94, o sea, me acordaré toda mi vida. O sea, y ahí para mí fue una lección de la leche. O sea, las empresas cuestan tiempo, no puedes, no sé, los Excel están muy bien, pero todo lo que me habían enseñado en el mundo startup de te haces un Excel a 5 años, planes de negocio, etcétera, eso está muy bien, El pero Excel lo soporta todo. luego la calle te dice otra cosa. Claro. Y bueno,
estuve trabajando en Globo porque, ya te digo, no quería buscar otra vez un trabajo, quería algo que me permitiese tener libertad de tiempo y me pegaba, pues me levantaba por la mañana, trabajaba en mi proyecto, a mediodía si salía alguna buena hora de Globo me iba a repartir con la bici, después por la noche todos los días entre semana me iba a repartir con la bici y todos los fines de semana enteros repartía con la bici. O sea, ahí me pasé unos años que ni fines de semana ni leches. Y al final, pues conseguimos un poco levantar la empresa hasta el punto de que sí que me dio un salario, pero no mucho más. Y ya te digo, cuando llegó la pandemia se fue al garete. Y aquí llega el punto donde estoy ahora, que es cuando llegó la pandemia y mi facturación pasó a cero en Flip and Flip. Joder, yo no sabía qué hacer, pero tenía claro que ni quería volver a repartir en Globo, ni quería volver a buscar un trabajo. Una Y cosa, ahí, Ignacio, antes de pasar a esta fase, me gustaría pasar, porque claro, has contado que ha sido complicado, pero ha sido mucho de, no, nos montamos una startup, luego llegamos a confeccionar en el y tal. Claro, me gustaría saber un poco ese día a día o cómo fue el, porque también has comentado que pasasteis por incubadoras o al menos lo sí, intentasteis, y me gustaría saber un poco cómo fue esa experiencia. Por ejemplo, yo conozco aquí que en Lanzadera se abren procesos, sé que antes eran menos, entraba menos gente, ahora es algo que está muy desarrollado y parece muy sencillo. Estoy haciendo comillas para la gente que no se sí. escuche en audio, porque claro, es bastante complejo, pero me gustaría saber cómo lo hicisteis vosotros. ¿Tenéis contactos dentro? ¿Fuisteis enviando vídeos y propuestas? ¿Cómo Mira, fue eso? sí, y esto ojo que conste, que yo no tengo nada en contra de las aceleradoras, simplemente que ahí me di cuenta de que yo estaba emprendiendo sin saber lo que quería. Y que esto es algo que animo a la gente, que piense bien qué quiere en la vida, porque al final ese negocio tiene que encajar bien, ¿no? Pero bueno, nosotros empezamos el proyecto en una aceleradora de Zaragoza, que era más que una aceleradora, era una incubadora. Ahí es donde pasabas de idea a modelo de negocio, por decirlo así. Y ahí estuvimos como 3 meses y ese proceso de selección era presentabas tu proyecto, pues rellenando un formulario, no sé qué datos pedían, ¿no? Pero luego tenías un elevator pitch en el que empezábamos 100 personas. Era un elevator pitch, no sé, súper. Creo que te tenías que pegar un 30 segundos o algo así. Tenías que currártelo un huevo para en 30 segundos bordarlo. Claro, claro. Al día siguiente quedábamos 30 y de esos 30 volvíamos a hacer otro elevator pitch, no sé si era de 15 segundos, y de ahí elegían a los 15 que entrábamos. Bueno, entramos, estuvimos como 6 meses y ahí nos daban un poco clases de todo, modelo de negocio, marketing, etcétera, ¿no? Sí. Y después entramos a otra aceleradora al año siguiente en Madrid, que ahí sí que, digamos que ya entrabas con un negocio que estaba facturando algo y era una aceleradora que, digamos, te ponían en contacto con inversores, entraban a formar parte del accionariado y bueno, con eso un poco pretendían que acababas el programa, de hecho, presentando el proyecto ante inversores. O sea, era una aceleradora de Bankia, ¿no? Y estabas ahí, te ponían ante 100 inversores, ¿no? Y tenías que hacer un pitch para recopilar inversión, que nosotros al final no llegamos a recibir. Pero ahí conocía, entre todos los mentores que tuve, que a todos estoy súper agradecido, una de ellas que es Betty Lepina, que acabó siendo amiga, de hecho a día de hoy sigo teniendo relación con ella, y me ayudó un huevo, sin nada a cambio, porque el proyecto no le ha acabado dando nada a ella, la pobre, ¿no? Pero me ayudó un montón y me presentó ese mismo día a Juan Carlos, que era inversor, que fue allí un poco buscando inversión, y Juan Carlos me acuerdo que me preguntó y me dijo, ¿pero tú qué haces? O sea, me hizo un poco preguntas, ¿tú vives de tu negocio y tal? Le dije, no, y me dijo, ¿y qué haces? Y le dije, pues por las noches reparto en bicicleta en Globo, y siempre me dice que acabó mentorizándome por aquello, o sea, porque le dije que por las noches trabajaba en Globo y él dijo, o sea, pues si alguien está dispuesto a tanto por un negocio, este tío va en serio. Y me acabó mentorizando y Juan Carlos me enseñó otra manera totalmente diferente de montar negocios. O sea, una manera en la que yo me daba cuenta de que montar negocios era encontrar una necesidad en el mercado, saber vender, saber encontrar una buena solución, vender y ganar dinero. Y no tanto aparentar rondas ni tal, sino como, hostia, buscar cómo puedo, con lo que yo sé, aportar algo al mercado y ganar dinero. Y además montar negocios que pueden ser muy escalables y muy grandes sin necesidad de tener un equipo enorme de gente o ese tipo de cosas, o sin necesidad de tener unas oficinas enormes. Yo me acuerdo, antes de entrar en la aceleradora,
mi imagen era, pues bueno, Flip and Flip algún día tendrá unas oficinas enormes con una fábrica de confección y estaremos ahí un montón de gente creando productos, etcétera. Pero luego me di cuenta, dije, joder, si yo emprendo para ser libre, de la manera que yo soy, si algún día tengo unas oficinas, voy a ser de los que quiere estar el primero y se va el último. Entonces al final me voy a hacer esclavo a mí mismo de mi propia empresa. Y luego me cambió todo eso, ¿no? Ese también es un poco el efecto que muchas veces tienen lo que tú comentas, las incubadoras bueno, aceleradoras o como lo quieras Sí, llamar, porque es pasta, pasta, invierte, hazte grande, sin parar y cuando no te da muchas veces parar a pensar esto es lo que yo quiero, esto al final es como lo que quiere el mercado, lo que quiere el inversor, que está muy bien y que seguramente sea lo correcto, pero cuando tú no lo tienes claro, igual te estás dejando un poco llevar. claro. Creo que a muchas startups les pasa eso. Es que yo creo que muchas veces cometes el defecto, y a mí mismo me pasa, de pensar que la manera en la que tú haces negocios o en la que a ti te ha ido bien es la única o es la mejor manera de hacer negocios. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que si alguien está muy metido en el mundo startup y es lo que ha visto y es lo que mama todos los días, e incluso le ha ido bien, porque hay gente que sí que le va bien y eso es lo que le gusta, pues se piensa que es imposible que montes un negocio sin recibir inversión. Y Claro. entonces piensan que ese es el único modelo. Si luego ves otro contrario, pues por ejemplo mi mentor Juan Carlos me dirá que para él el único modelo es el otro. Pero para mí lo bueno de experimentar, varios y de ver y de pegarme las tortas por mí mismo y de haber probado las cosas sin haberme esperado que me lo contaran, ha sido que al final he sacado mis propias conclusiones y he dicho, pues ni me gusta lo de Juan Carlos al 100%, pero hay cosas que sí que me gustan, ni me gusta lo que viví como aceleradora de startups al 100%, pero hay cosas que me pueden gustar, ni me gusta lo que veo de pero hay cosas que me gustan. Al final me doy cuenta de, hostia, pues veo diferentes maneras de montar negocios y ahora ya sí que con el tiempo digo, vale, pues la manera en la que yo lo quiero montar es así, la manera en la que yo concibo un negocio es así. Pero Mm. eso no hay otra que, primero, pues lo que estás haciendo tú, ¿no? Es ponerte delante de otros emprendedores y luego estar en el barro y vivirlo. Porque tú te das cuenta mejor que nadie dándote el tortazo. Yo siempre lo digo. Así es. Con Flip and Flip perdí, digamos, me gasté mucha pasta en un negocio que no funcionó, pero es el mejor máster que he hecho en el mundo, porque ahí lo aprendí todo. Tal Eso cual, es yo así. de hecho siempre decía cuando lo típico, te habrá pasado seguro cuando terminas la carrera, estás a punto de terminarla, ¿qué máster vas a hacer? ¿Con qué te vas a especializar? Y yo siempre decía que yo voy a desnudarme, a ponerme así delante del mercado y que me empiecen a dar barazos y cuando no aguante más, pues igual ya entro en una empresa o me pongo a hacer un máster. Pero mejor máster que Sí, este, dudo que ninguno. lo haya. Por mucho dinero que te acabe costando, lo que vas a aprender es incalculable. Y luego porque es que, es lo que te digo, es muy difícil a veces interiorizar. O sea, yo te puedo dar un consejo de lo que me ha pasado a mí, o no un consejo, sino contarte mi Sí, experiencia, y tú puedes escucharla y decir, hostia, me la quedo, la retengo, pues Ignacio le pasó esto. Pero de ahí a interiorizar ese conocimiento, creo que hay es muy cosas que o complejo. las vives o es muy difícil. A mí seguramente mucha gente me dijo en su día, no vayas por aquí que te vas a dar un tortazo, y en su día no les hice caso, y ahora, pues claro, digo, ojalá les hubiera hecho caso, pero es que tenía que vivirlo yo, no hay otra. Claro, yo en ese aspecto sí que me gusta mucho y creo que, no sé, que es una virtud esa tolerancia al error, porque al final creo que es bueno exponerte a ese error incluso sabiéndolo. Yo muchas veces me pasa contigo que hablábamos cosas de organizarse, llevar tal, y no lo hago, sé que tú me has dicho que lo haga, luego no lo hago, pero claro, en el momento me atrevo a errar, ¿sabes? Porque al final puedo decir, no, como me he dicho que no, no lo voy a intentar, no lo voy a probar, no, me atrevo a errar, no es nada malo, y luego me acordaré de Ignacio y diré, hostia, qué cabrón Ignacio que tenía razón. O Pero ya no no, se me va a olvidar. porque claro, O no, correcto, o no. porque muchas veces tú eres otra persona diferente con otras habilidades que yo no tengo Ujú. y otras circunstancias que yo no tengo, y de repente a ti te puede funcionar. Que es Tal que cual también. Ujú. ese es un Sí, error sí, sí, sí. que cometemos todos, y a mí me jode porque digo, joder, si es que yo no tendría que dar consejos a nadie. Si puedo contar mi experiencia y si te sirve algo, pues bien, ¿no? Y es un Claro, poco lo que intento en mi podcast, pero alguna vez seguramente sin querer te daré algún consejo, y entonces dame una cachetada y dime, no me des no, pero consejos. al final, sobre todo, como tú comentas en Spoiler, que es el podcast que tienes, yo lo escucho y es lo que me quedo. Al final cuentas muchas veces, pues eso, cómo haces tú las cosas, cómo ha sido tu vivencia, tu experiencia, y de ahí tú si quieres, o yo al final saco unas lecciones y otra persona sacará otras. Pero porque tú no me estás Y otra diciendo esto, ninguna. otra ninguna.
Pero tú no dices, esto es así. No, Mm. esto yo lo he hecho así. Sí, Tú lo de hecho, coges o como quieras. sí, de hecho el nombre nació un poco con esa pretensión de decir, me quito presión de mí mismo porque no estoy obligado a contar casos de éxitos de nada, o sea, estoy simplemente obligado a contar lo que me pasa, sea bueno, malo, éxito o fracaso, ¿no? Totalmente. Entonces me da igual. Bueno, Y volvemos un poco al hilo porque nos hemos adelantado mucho en el tiempo. sí, eso fue eso. Llegó la pandemia que para mí fue un punto de inflexión total. O sea, yo creo que no estaría aquí si no fuera por la pandemia y lo siento mucho porque fue una situación muy mala, obviamente, ¿no? Ujú. Pero a mí a nivel profesional me cambió el chip por completo. Ya te digo, nosotros toda la estrategia de Flip and Flip la habíamos enfocado a tiendas físicas, multimarca, habíamos trabajado con comerciales, etcétera, para que nos ayudaran a implantar la marca en tiendas. Pues teníamos en aquel momento, yo qué sé, ponte 6 7 tiendas en toda España que nos daban ese mínimo y luego mercadillos físicos que a lo mejor una vez al mes o dos veces al mes íbamos a mercados de Madrid, Barcelona, Valencia, etcétera, a vender el producto. Eso es lo que en aquel momento me estaba dando a mí de comer, ¿no? Ujú. Y claro, llega la pandemia, porque online a nosotros no nos funcionaba, porque era un producto que un coste alto, poca confianza en la marca porque no era conocida, no tiraba. Al final, Y ¿cómo conviertes un producto que es una lona de camión en un producto de alta gama? claro, ahí fue o sea, fue un aprendizaje de la leche y de hecho a día de hoy tengo el conocimiento de saber patronar un producto que lo aprendí todo pues, gracias a los talleres en los que estuvimos, pero eso fue primero ponerte a diseñar sobre papel un diseño sin saber si se podía fabricar, ir a talleres, ponerte a trabajar con ellos y darte cuenta de que vale, esto hay que hacerlo así, hay que hacerlo así. El Ujú. primer producto lo que pasó es que como no estaba diseñado pensando en la fabricación, fallo de diseñador que no conoce el proceso, Ujú. diseñador Nobel como era yo, eh, el proceso de fabricación era carísimo porque al final tenía una serie de acabados, una serie de remates que con la lona, que es un material muy terco, hacían que encareciese los procesos mucho. Entonces nosotros lo tuvimos que vender caro. De hecho, me acuerdo que al principio salió por 95 euros la mochila. Aquí muchos aprendizajes. Sale por 95 euros la mochila pensando que nosotros íbamos a vender solo online, teníamos unos costes de 45, ¿no? Y Sí. dices, bueno, como voy a vender online 95 más IVA, le quito el IVA, me sigue quedando un buen margen. Claro, luego ¿qué pasa? Que no vendes online y dices, voy a probar en tiendas y llegas a las tiendas y te dicen, ah, no, pero es que nosotros, del precio al que tú vendas online, tienes que dividirlo por 2 o por 2,5 y Ujú. eso es al precio al que te la compramos a ti. Y dices, pues si tengo que dividir 95 por 2 o por 2,5 yo ya pierdo dinero. Ya no me sale. Tuvimos que subir el precio a 135, que luego lo volvimos a subir más porque seguían sin darnos los márgenes. Mucha cagada tras cagada. Entonces, claro, llegó a un punto que el producto, si hubiéramos sido una marca reconocida, pues quizás te pagan 160, 70 euros bien, ¿no? Pero a nosotros nos costaba mucho venderlo. Tampoco sabíamos venderlo, tampoco sabía vender como Claro, sé ahora, no sabía muchas cosas. eso te iba a preguntar, que al final que un producto sea caro no es... No, oye, puede ser que sea más complicado venderlo, pero si sabes darle ese valor y Eso la es. gente lo percibe, igual no tiene por qué ser tan complicado venderlo, pero claro, tienes que saber. Eso es. Creo que fueron un cúmulo de cosas. El product market fit no estaba bien, pero tampoco yo sabía de ventas lo que sé ahora, ni sabía de muchas cosas. Ni estábamos cubriendo una necesidad concreta del Ya. mercado, ni el mercado estaba dispuesto a pagar por el valor que nosotros ofrecíamos, porque en aquel momento la sostenibilidad tampoco era lo que es hoy. No sé, fueron una serie de cosas que al final no funcionaron. Y ya te digo, cuando llegó la pandemia, facturación a cero. Yo sí que paralelamente había ido trabajando con algún cliente de servicios de diseño, pero como que no me lo tomaba nada en serio. De hecho, incluso a veces fui tan tonto de rechazar proyectos porque como que decía, no, yo quiero estar enfocado en Flip and Flip. O sea, prefería, fíjate lo tonto que fui en aquel momento, Yo no lo veo tonto, ¿eh? pero prefería trabajar en Globo porque decía, Ah, bueno. por lo menos en Globo, mi cabeza. Ya. Ahora Sí, sí que sí, piensas sí. que soy tonto, ¿no? No, a ver, No, vamos, dilo, dilo. vamos a decir loco. Vamos a No, decir porque, loco. o sea, mi teoría era, si me dedico a los proyectos de mis clientes, tengo que desgastar mi cerebro y al final cuando llego a ponerme con Flip and Flip ya estoy que no me quedan fuerzas mentales. Entonces, en Globo no tengo que pensar, voy con mi bicicleta, incluso a veces Pasa la tuya, claro. me ayuda a oxigenar
y oye, si tengo un dinero asegurado, no me como el tarro y después me pongo en mi proyecto. Esa era mi teoría y incluso ya te digo, rechazaba proyectos y tal. Pero cuando llegó la pandemia dije, hostia, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, es que el punto fue así, además un fin de semana justo antes de que se decretara el toque de alarma y tal, Sí, el confinamiento. estábamos en un mercadillo en Madrid, en el mercado de motores. En aquel momento, allí no parecía que había COVID ni nada. Y yo en ese mercado cogí el COVID con mi madre. Entonces empezamos el confinamiento ya con COVID de las primeras. Confinados. Confinados total, porque en aquel momento además nadie sabía ni qué decirte. Yo me acuerdo que ibas al médico y no sabían muy bien ni qué hacer. Pero es como que me dio tiempo para pensar, porque esa semana no pude trabajar ni hacer nada, ni ir a Globo ni nada. Hombre, el Y joder, susto también que llevaréis encima. sí, porque incluso mucha gente te llamaba como súper preocupada, porque como en aquel momento no sabían que era el COVID, pues como, hostia, ¿qué pasa, no? Te vas a morir. Yo que vivo en un pueblo pequeño, pues casi que era noticia. Me llamó gente que no había hablado con ella casi nunca y me llamaban por teléfono a ver qué tal estaba, ¿sabes? Bueno, no te entiendo, pero sé lo que dices porque yo también soy de un pueblo, como sabes, y también la primera chica que lo tuvo era una amiga mía. Y vamos, eso fue noticia, todos en casa, los grupos de WhatsApp iban, vamos, se quemaban. Total, total. Entonces ahí fue cuando pensé qué puedo hacer y joder, había muchos amigos y clientes que yo ya tenía de servicios de diseño que siempre me habían dicho, hostia, pero ¿por qué no te tomas esto más en serio? Si es que se te da bien, si es que esto es lo tuyo, si eres bueno. Y dije, hostia, tío, pues a ver si tengo ya un negocio entre manos que siempre me ha funcionado el que mejor y no le he estado prestando atención. En esa semana me monté la web porque no tenía ni web, o sea, no tenía formalizado lo que era Studio Iber. Me monté todo, empecé a llamar a clientes que tenía, a decir, oye, que le voy a dar caña a esto, Pues en serio. si tenéis trabajo, vamos. Y hasta el día de hoy es lo mejor que hice. O sea, ese mismo año yo ya viví de mi negocio bien, pero luego ya he ido multiplicando por 2 la facturación cada año. O sea, y joder, ahí es cuando he aprendido de todo, de decir, joder, es que a veces nos empeñamos en querer inventar la Coca-Cola y hay negocios que los tienes delante de tu cara, que simplemente es ver qué sabes hacer tú y qué problemas tiene el mercado y cómo puedes hacer un match entre eso y ya está, ¿no? Y así un poco Totalmente. hasta el día de hoy. Bueno, Mucha- luego monté Tu Cerebro a Desnudo, que es el otro proyecto que tengo hoy, que justo hace un año ahora que lo montamos. Lo vi el otro día. Muchas veces parece que neguemos lo que tenemos delante, ¿no? Del Ignacio, hazme un diseño, Ignacio, hazme un diseño. No, no, te lo hago, pero yo estoy con Globo, pam, pam, pam. Y no te das cuenta que realmente aquí pues tienes una fuente de facturación. También, en cierta manera, explicándolo te entiendo, porque sí que es de veras que cuando estás realizando un servicio más creativo, tu cabeza no está en flip and flip, en tu proyecto, en tu Sí, startup, sino que lo tienes ahí, puede que te consuma muchas veces, que se vaya y ya no le dediques tanto tiempo. En cambio, igual hubieses ganado más tiempo trabajando de servicios que no en Globo. total. Entonces, en ese aspecto también veo un poco la balanza que tú comentas. Total, aunque de lo de Globo me alegro un montón de haberlo vivido porque es lo que al final, aparte de que me enseñó mucho y me enseñó el esfuerzo que cuesta ganar el dinero, etcétera, ahora mismo es lo que me pone siempre el fuego en el culo. O sea, Claro, cuando siento que si, por ejemplo, las ventas bajan un poco, etcétera, digo, hostia, que no tendría ningún problema en volver, ¿eh? No se me caen los anillos a Globo, he trabajado de todo, como te digo, pero que no quiero volver ahí, ¿sabes? Entonces me empujo cada día por levantar el negocio y de hecho me alegro mucho. Pero sí que es verdad que a veces te das cuenta, yo pensaba que no quería vender servicios porque no quería intercambiar mi tiempo por dinero y quería como un negocio más ambicioso a mi modo de ver y luego te das cuenta de que una de las maneras más fáciles de empezar a emprender es qué sabes hacer, pues ofreces esos servicios a empresas que estén interesadas en tus servicios y que les puedas ayudar. Y por ahí, por algo tan simple como eso, se empieza. Y a partir de ahí otras cosas. Pues yo a partir de ahí he ido montando negocios en paralelo. Ya te digo, hace un año Osman me llamó porque quería es neurocirujano, lleva toda su vida con la neurociencia estudiándola y divulgando, y quería divulgarla, todo el conocimiento que tenía. ¿de dónde sale esa relación? ¿De Globo? Esa relación sale de mi mentor Juan Carlos, que también era mentor de Osman. Ajá. Él lo conoció a Osman y me empezaba a hablar mucho de, hostia, pues es que estoy ahora con un chaval que es una pasada lo que me cuenta del cerebro. Me contaba cosas del cerebro porque yo le preguntaba, porque a mí siempre me había interesado mucho el cerebro a nivel amateur. Pues, hostia, yo pensaba, hostia, fíjate cómo puedes cambiar esto y en mi día a día como emprendedor, pues, hostia, y esto mejoro esto. Y entonces le preguntaba cosas y yo me quedaba fascinado y al final le dije, oye, preséntamelo. Me lo presentó, vino a mi podcast de Spoiler, le Ajá. entrevisté,
preguntas muy curiosas, muy interesantes, que incluso me pasaron amigos y tal, porque es como que generaba mucha curiosidad el tema del cerebro. Encantó esa entrevista, es como que hubo un muy buen feeling, los dos notamos que, hostia, ahí había algo, nos caímos bien también, hubo buen rollo, que eso es importante, y es como que ya, yo creo que los dos inconscientemente nos quedamos ahí con el run de, hostia, aquí ha habido algo. Hay que hacer Luego a algo. los meses vino él y dijo, Ignacio, llevo varios años que quiero empezar algo, no tengo ni idea ni de podcast, ni de negocios, ni nada, lo quiero hacer contigo. Y yo dije, hostia, pues parece que nos hemos leído la mente porque yo también noté que ahí había algo y lo quiero hacer. Y empezamos con un podcast y después hemos ido viviendo un poco la aventura de monetizar un negocio más digital, en el que es un poco más de divulgación y de formación, de enseñar a la gente cómo funciona su cerebro para que a través de ese conocimiento tengan las teclas adecuadas en su día a día para empoderarlo y potenciarlo. Y de hecho siempre digo que el montar negocios en paralelo, que nunca he parado a Estudio Iber, para mí ha sido la salsa que me ha hecho único. Siempre lo digo, ni mejor ni peor, pero cuando a mí ahora cuando yo ahora voy a vender a un cliente mi propuesta de valor, la tengo clarísima. Y es que a mí lo que me diferencia de otros emprendedores no es otra cosa que, como estoy montando siempre negocios en paralelo, estoy aprendiendo toda la cadena de valor de un producto digital. No solo soy diseñador de producto digital, por formación, por lo que tú quieras, no. Es que día a día estoy en el barro, estoy viendo cómo en mis negocios, si de repente cambio esto y lo hago así, mejora la conversión y gano más dinero. Entonces, cuando ya voy a un cliente le digo, hostia, es que yo sé cómo hacer que tú ganes más dinero porque sé las teclas. Y eso es lo que creo que me da una visión muy estratégica de negocio en el diseño, que es lo que un poco me define a mí, ¿no? Cuando aplico el servicio. Y tú realmente, antes de montar tu cerebro al desnudo, también tenías ya spoilers, si no me equivoco. Sí, spoiler lo empecé, yo creo, el año de la pandemia o el de después, el de después de la pandemia, 2021. Me gusta mucho ver lo que estás comentando, lo de siempre tener un proyecto paralelo junto a Iber. Realmente es lo que tú dices, Iber Studio o vender servicios, tú ibas haciendo desde la carrera, siempre acompañado de Flip and Flip, Siempre con de algo. Globo, porque tú todavía seguías haciendo los servicios, con Spoiler, con tu cerebro al desnudo. No sé si has tenido algún proyecto más. Sí, bueno, sí que has Bueno, tenido, sí, sí. lancé El de. el de Rural Club, que fue como Ujú, un MVP muy piloto de decir, oye, quiero aprender cómo funcionan las herramientas no-code para mis propios clientes. Qué mejor manera que con una idea de negocio que ya tenía ahí. Y era como un portal en el que poner en contacto nómadas digitales de fuera de España, ujú. que aquí que tienen más dinero y vienen a España como un paraíso en el que poder trabajar en remoto, y establecimientos, porque en aquel momento los colivings y todo esto estaban muy dispersos. Entonces era un lugar donde poner colivings, casas para trabajar en remoto varias personas de Airbnb, etcétera. Y puse ahí como un portal. Pero luego pues ni me gustaba el sector turismo en sí, ni me gustaba el tema de las reservas ni nada, y se acabó quedando ahí. Pero me parece brutal lo que decíamos de esa tolerancia al error antes, porque al final tú hubieses podido aprender no code con una formación y haciéndote algo así pequeñito, pero no. Dijiste, vamos a hacer esto, vamos a intentarlo, me puedo equivocar, la gente lo puede ver porque ya estabas haciendo en abierto, pero quiero Total, aprender. total, es que Y es la de los mejor manera. errores, claro, me acuerdo de hecho que yo estaba también montando un pequeño proyecto hace unos meses y te preguntaba y tú me decías, no, no, Nacho, si es que yo al final no hice que funcionara esto, o yo esto lo tenía Claro. a medias. Ostras, pero al final lo has montado y lo conoces. Total, total. Y siempre, sí, siempre vas a aprender cosas. Y si tienes algo en paralelo que es un negocio, pues en mi caso es que ahora ya sí que, si antes me permitía la tolerancia al fallo por la juventud y la inconsciencia un poco, ahora me la permito porque sé que todo enriquece a Estudio Iber, todo. Y enriquece al final a los clientes de Estudio Iber. Entonces, me encanta, ya lo veo positivo siempre. Pues te preguntaría ahora sobre el tiempo y la gestión, pero eso lo dejamos para un poquito más adelante, ¿vale? Así que bueno, yo creo que con la historia que nos has contado, tu historia, ya te conocemos un poco y sabemos realmente quién eres, quién es Ignacio Verges. Así que vamos a pasar con áreas que me parecen súper importantes, al menos para mí, ¿vale? Yo no sé para ti cuándo empieza el año, para mí siempre empieza en septiembre. No sé si tú eres de Yo esos. enero, Para suele ti ser de enero. enero. Y yo siempre me marco unos pilares y me marco unos objetivos relacionados con esos pilares. Voy a destriparte un poco cada uno y me gustaría que me dijeras si para ti es importante, si le prestas atención o si es relevante, ¿vale? El Vale. primero es el tema del cuerpo, ¿vale? Al final,
yo creo que el cuerpo es el único vehículo que nos lleva a los sitios, ni el coche ni la bicicleta. Al final, si no cuidas tu cuerpo, igual no puedes ni moverte de tu cama. Y para mí es mi templo, lo tengo que cuidar. Aunque diga esto, soy el primero que muchas veces lo descuida, como mal, no hago la rutina cuando me toca o lo que sea. Pero es algo muy importante y me gustaría saber qué enfoque tienes tú de este. Yo siempre lo he cuidado, pero antiguamente más inconscientemente, porque de joven pues siempre he hecho deporte, siempre he estado haciendo actividades deportivas y me ha gustado Bueno, mucho. aunque diga de joven, Ignacio no es Ahora, tan mayor como quiere nada, parecer. tengo 31, pero me refiero, pues antes lo cuidaba no siendo tan consciente de lo importante que era cuidarlo, sino porque siempre me ha gustado mucho el deporte. Tengo esa suerte, joder, hay gente que le cuesta mucho hacer deporte, pues que a mí me encanta. Me gustaba antes más el fútbol, ahora ya no lo practico, pero el tenis, me gusta correr, me gusta... Y ahora mucho más a nivel rutina, en el sentido de que, por ejemplo, cuando estaba en Globo no hacía deporte porque todas las semanas con la bici me hacía 1000 kilómetros, entonces sobraba, ¿no? Pero después es como que salí tan aborrecido de la bici que sí que estuve un tiempo muy foco en trabajo, que, a ver, un tiempo, igual un año no más, que descuidé un poco el deporte. Pero ya es un año, ¿eh? No, yo creo que ni llegó a un año, sinceramente, pero ahora es como que sí que me puse mucho más el objetivo de, mira, el deporte es tan importante en mi vida como el trabajo. Antes para mí, ¿no? Antes era el trabajo y el deporte si me sobra tiempo. Ahora para mí es tan importante porque sé que rindo mucho mejor cuando hago deporte. ¿Por qué? Ujú. Porque tú dices, estoy más sano física y mentalmente, que es muy importante también. El deporte cómo afecta a nivel mental, que esto ahora lo he descubierto con tu cerebro al desnudo y todavía me incita más a hacer deporte. Entonces, yo ahora lo tengo súper cuidado. De hecho, todos los días, excepto uno a la semana, hago algo de deporte. Si no es entrenamiento de fuerza, es correr o es pádel. Normalmente esas tres cosas. Y si estoy en España, que ahí sí que tengo amigos con los que juega tenis, con Mariette, que es un amiguete, pues Ese tenis también. marido ahí. Entonces, siempre hago deporte. Pero que me gusta, te digo, no me cuesta esfuerzo. Ya. Lo que me cuesta esfuerzo a veces es parar de trabajar en algún momento. Entonces, ahora sí que lo tengo como en la agenda como algo pues igual de importante, ya te digo, que cualquier otra cosa. Vale, perfecto. Lo que yo, por ejemplo, sí que veo muchas veces, también me gusta hacer deporte, pero muchas veces creo que entendemos el deporte como ir al gimnasio, hacer 4 dominadas y perdemos el foco del movimiento. Sobre todo gente como tú y yo que vivimos pegados al portátil o Sí, al ordenador. sí, sí, sí. Entonces, lo veo muchas veces, como somos de pueblo, pues en la gente mayor que te la ves con 90 años yendo en bicicleta y muchas veces yo pienso, ostras, yo seré capaz de esa edad tener ese movimiento, ponerme en la bici, porque ahora muchas veces es mi día a día, y aunque sea una tontería y una métrica, pero la tontería de los pasos es decir, ostras, he hecho 2000 pasos de mierda y Sí. no me he movido nada. Y cuando tienes un día más activo, yo por ejemplo soy scout y cuando voy de campamento o me voy a la montaña digo, ostras, en un día estándar moviéndome en la montaña hago mínimo 20.000, 30.000 pasos y te pones a reflexionar un poco y dices, ostras, me da un poco de miedo cuando llegue a Ya. ser mayor. Puede ser, porque verdad, yo pienso mi abuelo hasta pocos días, meses antes de morirse iba en bicicleta con 91 años y era una pasada. Pero claro, también era agricultor y tenía un trabajo muy físico, entonces como que nunca paró de hacer actividad física. Es verdad que Claro. nosotros nos tenemos que obligar. Y sí que yo por eso me gusta el entrenamiento de fuerza, pero sí que me gusta mucho correr y el pádel y tal, porque es lo que tú dices. Primero es una manera de salir de casa Que ya es importante. y oxigenar un poco el cerebro y el cuerpo, ¿no? Y luego sí, del movimiento, de verdad. Vale, pasamos a la siguiente, que no te voy ni a preguntar si te parece importante o no, porque sé que sí, que es el tema de mente y emociones, ¿vale? De hecho, mira, sí es Total. importante que tienes un podcast, bueno, ya no, para mí ya no es un podcast, sino un pedazo de proyecto. Coméntanos un poco. Mira, para mí, si antes sabía que era muy jodido el tema del cerebro, pero muy importante, ahora con conocimiento de causa, te digo que todavía más, porque desde el día que entendí, cuando hablabas de las emociones, ¿no? Que el cerebro es emocional por naturaleza, que a nivel evolutivo simplemente el cerebro racional tiene muy pocos años en comparación con nuestro cerebro emocional, o sea, nuestro cerebro animal, ese que se llama Ujú. reptiliano, es mucho más antiguo. Entonces, por mucho que queramos ser racionales y que tú digas, bueno, yo igual actúo con mente fría, soy un empresario de mente fría, que sé actuar racionalmente,
La realidad es que somos mucho Mentira. menos racionales de lo que nos pensamos. Eso es lo que nos gusta contarnos, pero somos mucho menos racionales. Somos un puñado de emociones que no podemos además controlar, y esto es algo que he aprendido con Osman. No puedes controlar tus emociones, las puedes gestionar, que es muy diferente. Y estoy convencido de que esto es... Me atreve. Bueno, seguro, es mucho más importante en el éxito o fracaso de una persona o de un emprendedor que la inteligencia. Seguro. Y esto lo he hablado muchas veces con Osman. La inteligencia está muy sobrevalorada. pero, pero es en todo. Es en todo. Si te fijas, nosotros, por ejemplo, en Tu Cerebro al Desnudo, que trabajamos con deportistas de alto rendimiento que quieren llegar a la élite y tal. Hostia, ¿por qué, por ejemplo, un tenista, qué diferencia un tenista que acabe llegando a la élite de otro que no? No? Llega un punto en el que no es la técnica, llega un punto en el que hay muchísimos futbolistas que son buenos en técnica, muchísimos tenistas que son buenos en técnica. Lo que diferencia que llegues a la élite o al éxito empresarial o al éxito donde sea es cómo gestionas tu coco y por lo cual cómo gestionas tus emociones, que es lo que conlleva el gran porcentaje de tu cerebro. Y para mí por eso es crucial y por eso me interesa aprenderlo y poder gestionarlo, porque en el mundo de los negocios es todo. Cómo gestionas un altibajo, cómo gestionas la montaña rusa del emprendedor, cómo gestionas tu cerebro para negociar, para la venta, para entender a tu cliente, empatizar y saber aportarle una solución mejor. En el diseño, cómo gestionas el cerebro para entender cómo ese producto se adapta al humano. Hostia, es que es en todo. Al final es en todo. Y es que mi pregunta también iba un poco por el tema. Vale, tú lo sabes, tú lo trabajas cada día en el proyecto de Tu Cerebro al Desnudo, pero luego realmente eres capaz de aplicarlo todo, porque a mí me pasa de que, claro, lees mucho, a mí me gusta también el tema de la mente, emociones y tal, intento leer, intento aplicar, intento tal, pero claro, muchas veces en esa situación en concreto me intento ver un poco desde aquí arriba y digo, ostras, Nacho, estás fallando, no Sí. mal, pero estás cayendo, ¿sabes? Pero es una de las cosas que he aprendido yo este año con Tu Cerebro al Desnudo, que parte del aprendizaje es la aceptación. Y es aceptar que, que es que el cerebro es incontrolable. Porque a mí, por ejemplo, te cuento una cosa concreta tonta, ¿no? Pero meditar, por ejemplo. Yo en el pasado había intentado meditar miles de veces y no conseguía ser continuo porque veía que yo era incapaz de dejar mi mente en blanco, porque tenía unas expectativas respecto a la meditación muy distorsionadas de la realidad. Para mí la meditación era dejar la mente en blanco. Hostia, cuando luego conocí a Osman empezamos a hablar del cerebro y la meditación y me di cuenta de que es que yo no estaba entendiendo qué cojones era la meditación, pues me di cuenta de que era muy diferente. Y la meditación es imposible dejar la mente en blanco, imposible, a no ser que seas un Buda, estos que lleva 40 años en una meditación extrema, que tampoco sé si lo llegan, a esto tendría que preguntarle a Osman, pero lo único que te sirve es para observar tu cerebro desde fuera y aprender a coger perspectiva a las cosas, a saber, a pensar, hostia, mira este cabrón, cómo se me va este pensamiento, mira, o sea, ponerte en el momento presente y observarte. Y eso te ayuda mucho para todo, porque luego muchas veces simplemente para observarte a ti mismo a nivel de tu vida, qué estás haciendo, que muchas veces entras en una vorágine de la rutina, de la productividad, por ejemplo. Yo he caído ahí en exprimir la productividad a saco y me he convertido en un enfermo y me he dado cuenta de que eso no sirve para nada. Si no tienes tiempo para pararte, pensar y respirar y ahí es donde tienes las mejores ideas incluso para el negocio y es donde eres más productivo teniendo tiempo para pensar, para no hacer nada. Entonces lo intento aplicar un poco a nivel rutina de sí que medito todos los días, pero eso es una cosa más. El deporte también acaba siendo para la mente. O Claro. el dedicar más tiempo a pensar o a cosas de que no sea todo el rato producir y maximizar cada segundo. Pero luego lo que aprendo, pues, por ejemplo, una cosa que a mí me funciona muy bien es escribir la cerebrina diaria, porque es como si la consumiera, porque al final son cosas de mis vivencias del día a día, dudas que me pasan, que les damos una explicación con la neurociencia que tiene Osman y que esas mismas dudas le pasan a mucha gente. Entonces, como coger el hábito cada día de una cosa muy palpable, muy, ostras, mira, ¿por qué me pasa esto de que cuando tengo una idea, a veces tengo otra en el subconsciente y no sé qué? Una cosa tan chorra. Explicarla cada día me hace entenderlo en cosas muy mundanas. Y luego ahí es cuando sí que digo, claro, pues ya lo sé, que si estoy haciendo una tarea, por ejemplo, y estoy teniendo
una vorágine creativa, no me puedo pasar a otra porque hay una cosa que se llama residuo atencional que dura entre 1 hora y 2 y no puedo de repente pasar a otra y ser productivo. Entonces es mejor que luego me meta a una tarea que no sea de pensar, que sea de hacer otra cosa totalmente diferente. Por ejemplo, pues en esa serie de cosas lo intento aplicar. Pues justo relacionado con la productividad iba el segundo punto y es productividad y tiempo. Quiero que ya nos has explicado un poco el Sí, tema de productividad y yo también caigo muchas veces en el mismo error. De hecho lo hablaba hoy con Sergio, el primer episodio, de que muchas veces intentamos todo parametrizarlo, tener informes, tener tal, y dices, ostras, estoy perdiendo más tiempo en hacer esto que en el resultado final o lo que me tiene que aportar. también. Y luego también el tema del tiempo, pues cómo lo gestionan. Al final es un tío que si Globo en su momento, que si ahora Iber Studio, que si Cerebro al Desnudo, ¿cómo lo haces? A ver, mira, sí que yo, por ejemplo, el año pasado caí en esa enfermedad mía mental de la productividad, me controlaba con Toggle, que es el tracker este de tiempo, ¿Sí? todo, o sea, todas las tareas, y al final me di cuenta de que estaba haciendo algo contrario a mi creencia, que era, hostia, si yo quiero emprender para ser rico en tiempo y sé que la riqueza no depende del esfuerzo y del tiempo, sino que es una cuestión de impacto y de llegar a más gente y no necesariamente es sudor y lágrimas como yo había pensado hasta entonces, porque estoy traqueando todo mi trabajo Ya. en tiempo. Y cuando desactivé el toggle, macho, pues para mí fue una liberación, porque no es que ahora esté menos controlado o que ya no sea productivo ni nada, simplemente es que no mido las cosas por tiempo. Si yo soy capaz de aportar el mismo valor en una cosa que antes me costaba 5 horas y ahora me cuesta una porque he tenido la idea del siglo y la he aplicado bien, pues ¿qué más da? Pues mejor, ¿no? Más tiempo tengo. Tal cual. Entonces, ahora para mí lo que sí es importante tener muy claro las cosas que son importantes en el momento que estoy de mis proyectos para saber que le estoy dedicando tiempo a lo que más impacto tiene y no a lo que el día a día me diga que tengo que hacer. Porque a veces eso sí que es importante. Entonces sí que intento dedicar todos los días tiempo para vender, porque necesito vender tanto en tu cerebro desnudo como en Estudio Iber. Eso lo suelo hacer por la mañana, suele ser lo primero que hago porque tengo ideas, estoy fresco, he notado que me va mejor. Ujú. Después suelo dedicar tiempo para producir en Estudio Iber por los proyectos que vendo de diseño web, diseño de identidad, pues lo hago por la mañana. Y después sí que pues, a lo mejor desconecto un poco lo que tú dices, salir a dar un paseo o lo que sea, o me voy a correr o hago el deporte o lo que sea. Y por la tarde la intento dedicar más a tu cerebro al desnudo, pero esto no es siempre así, porque ya te digo, hay días que tengo reuniones, hay semanas que dedico mucho más tiempo a vender que a producir y otras que es al contrario, pero Ujú. un poco como que para mí la clave ha sido dejar de dividir mi mente en que estoy en dos proyectos o que tengo dos negocios, sino pensar que yo tengo un negocio con un objetivo de vida que es llegar a una serie de sitios que quiero llegar y todos los negocios que vaya montando me ayudan a llegar ahí. Entonces, para mí todo es un todo, no hay diferenciación. En ese aspecto yo creo que lo tenemos bastante igual y es que, por ejemplo, para mí mi negocio es Nacho Chambó, igual entiendo que para ti tu negocio es Ignacio Verges y al final es lo de la marca personal y tal, sí que está muy Total. bien y es verdad, y yo intento seguir y tal, pero si yo me veo como Nacho Chambó, pues yo puedo tener Impulsa, mi proyecto de servicio, puedo tener el podcast, puedo tener tal, pero claro, no tratarlo como algo independiente, sino Claro. que soy yo, lo manejo yo, no soy ni ninguna gran empresa, ni tengo un gran equipo, ni... No, soy yo. Y yo Total. creo que en ese aspecto lo entendemos igual. Luego, relacionado con el tiempo y la gestión de este, también entra en qué lo dedicas. Y muchas veces, a mí soy el primero que me ha pasado, de que por temas de trabajo, incluso deporte y otras prioridades, dejamos relaciones de amistad, de familia, un poco de lado. Al final también el tiempo es reducido y no lo podemos dedicar a todo. No sé si esto te ha pasado, si priorizas. Sí, me ha pasado, también ha habido épocas, yo creo que a veces cuando arrancas un negocio, pues yo qué sé, si te lo quieres tomar en serio y quieres conseguir buenos resultados y no quedarte ahí en la mediocridad, pues te Ujú. toca empujar y hay épocas en las que toca más empujar y a lo mejor ves menos a los amigos, dedicas menos tiempo a la familia, pero sí que quizás antes no era tan consciente de lo importante que era para mí la familia, en el sentido, obviamente sí que lo sabía, pero es como que el trabajo lo era todo. Ujú. Y con el tiempo sí que me doy cuenta, y esto lo hago con mi motivación intrínseca, preguntarme para qué hago las cosas hasta llegar a la causa profunda, me hace pensar de que, vale,
yo quiero montar negocios. ¿Y para qué quiero montar negocios? Para ser libre en tiempo y dinero. Vale. ¿Y para qué quiero ese tiempo y ese dinero? Bueno, el dinero para tener tiempo y poder hacer lo que quiera. ¿Y para qué quiero hacer lo que quiera? Pues para estar con mi gente. Y entonces, si quiero estar si hago todo esto para al final poder disfrutar de esa libertad y ese estilo de vida que me he montado con la gente que quiera, pues si no cuido a la gente que quiera, puede que llegue No está ahí y no mal. tenga a nadie, ¿no? Y eso ha habido momentos de mi vida que no lo he hecho bien y he llegado a esa conclusión y he dicho, ostras, cuidado, que habrá que cuidar a esta gente para que esté ahí, ¿no? Entonces ahora sí que intento dedicar más tiempo a mi gente, aunque por ejemplo ahora que vivimos fuera de España, mi pareja y yo, pues por ejemplo los amigos, pues cero, ¿no? No Se los vemos, complica un poco. pero siempre que vuelves ahí, pues quizás esas semanas estoy mucho más tiempo con los amigos de lo que estaba antes, ¿no? Pues Claro. intento verlos mucho más. Pero ahora es como que más que medirlo en tiempo, para mí es la importancia que tienen y les dedico pues les dedico mi parte de mí, ¿no? Ujú. Me parece curioso porque hasta el momento han venido todos hombres. De hecho, pronto vendrá. Bueno, no voy a decir el nombre, ya se verá. Pero todos han sido hombres y a todos les pasa lo mismo. En un principio dedican más tiempo al trabajo descuidando relaciones. Conforme van haciéndose mayores, se dan cuenta de esto. Y leyendo a un psicólogo que estaba buscando el nombre pero no lo encuentro ahora, hablaba de esto. Desde de pequeños a los hombres nos inculcan mucho que eres bueno, eres importante, tienes estatus si consigues tener un gran proyecto. Este estudio se hacía a los 20 años y le decían, pues si tengo un gran proyecto, soy un hombre de provecho, soy importante, tengo estatus. Cuando se lo hacían a los 80 años, todos los hombres decían que no, que lo importante eran las relaciones, la familia, el tal, porque se habían dado cuenta que lo que les habían vendido no era verdad. Y Pero ojo, porque sí que es verdad, porque si yo lo pienso y digo, si tuviera que sacrificar mis sueños profesionales por mi familia, al final yo tengo claro que tengo un ego y tengo claro que ese ego me hace empujarme para llegar a ciertos sitios y ni sacrificaría mis relaciones por mi negocio ni al contrario. Tampoco, porque para mí es tan malo llegar a mis objetivos profesionales y estar solo como quedarme en la mediocridad y no llegar a nada de lo que me planteo a nivel profesional. Y lo pienso y digo, hostia, esto es ego, cabrón. Sí, ya lo sé, pero es que sí, sí, sí. o sea, la evolución del cerebro humana está y el ego está ahí, yo no me lo he inventado y yo sé que lo tengo, lo único que hago es gestionarlo para que no me haga hacer imbecilidades y no cometer errores de lo que te digo, que llegue un día en el que esté solo y no me quiera nadie, pues no, cuido a mi gente, la trato bien, la quiero, dedico tiempo, calidad, pero que antes no lo hacía tanto, pero también sé lo que quiero en la vida y sé que para mí es importante eso. Y seguramente esa gente, cuando eres mayor, sí, mi abuelo también me lo decía, lo más importante es la familia, lo tengo claro, yo lo tengo claro. O sea, no sacrificaría por nada el formar una familia, lo tengo clarísimo. Pero porque en aquel momento ya no estás en tu proyecto. Pero los abuelos también saben que lo que han hecho en su vida es lo que les llena el ego y les hace dejar un legado para que luego puedan, no sé, es que es importante, es que todos estamos ahí para eso, pero sí que creo que esto lo hemos hablado muchas veces con Osman a nivel evolutivo, ahí generalizando hay una diferencia entre el hombre y la mujer, que viene de la evolución, que es así, Sí, 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 viene totalmente. de que el hombre pues tenía que salir a cazar para llevar cosas a su familia y la mujer se quedaba criando a la familia. Y sí que hemos evolucionado mucho, etcétera, pero sigue quedando algo ahí para que si generalizamos nos expliquemos por qué los hombres priorizan mucho más el trabajo que las mujeres, vuelvo a repetir, generalizando. Siempre hay excepciones y cada vez más, pero nosotros tenemos el ego, yo creo, más grandote. Sí, 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 totalmente. De hecho, yo lo comentaba también por eso, porque creo que totalmente es una cosa de ego y muchas veces lo que te decía antes, intento verlo de aquí o intento decir, sí es el ego y entender lo que lo tengo, pero está ahí. Y lo que tú decías, controlarlo no lo puedes controlar. Lo Lo puedes puedes gestionar. gestionar. Eso es, darte cuenta y decir, hostia, cabrón, pues, pero es que también es el que te empuja y te hace hacer cosas extraordinarias y buscar algo, porque si no tuvieras ego no buscarías nada en la vida Claro. y a lo mejor te estancarías, te aburrirías, te deprimirías, yo qué sé. Y ya pasamos con la última, que es el money, el dinero. Y al final me gustaría saber un poco si tienes objetivos a nivel de dinero y también saber un poco cómo lo entiendes y cuál es tu coste de vida mensual. ¿Vale? Si te olvida alguna, te la hago después. No, Porque no. he hecho varias.
O sea, objetivos como sí que he tenido siempre ahí. O sea, no tengo un objetivo claro de quiero llegar a este dinero porque ¿para qué me voy a poner límites? Pero sí que es verdad que quiero tener cuanto más dinero posible y no por una cuestión de acumularlo, sino porque yo entiendo el dinero como un medio para conseguir libertad. Y esto piensas y dices, sí, pero es que vivimos en un sistema capitalista que no me lo he inventado yo y es así. Y desde el momento en el que es así y no vivimos en el trueque, pues yo quiero jugar las reglas del juego y como quiero tener tiempo y accesibilidad para poder ser libre y hacer lo que quiera y poder proveer a mi familia de una libertad y de una buena vida, pues necesito dinero. Y entonces quiero tener dinero y quiero tener bastante dinero para poder ser rico, como digo, en tiempo y dinero. Pero luego sí que con las empresas sí que me pongo más objetivos anuales, etcétera. Y lo siguiente lo decías, mi coste de vida actual. Sí, a nivel mensual, Sí. no sé si ahora mismo donde estás viviendo vives entre yates y mansiones y tienes un coste de vida mensual bastante caro. Mira, vivo en un piso, pero con lo que pagamos aquí este piso, en España podría vivir no en un yate ni mansión, pero en una bastante buena casa, porque vivimos en Países Bajos y aquí es todo carísimo. Entonces vivimos en un piso normal, que está bien, que vivimos bien, no me puedo quejar, pero ahora pagamos mucho, es muy caro. Entonces ahora mismo mi coste mensual está en unos 2.000 euros, entre 1.700 y 2.000, no te sabría decir con exactitud, pero creo que por ahí va la cosa. Hay que saber, bueno, hay que entender también un poco, yo tengo la suerte de conocer a Ignacio y es que Ignacio se lo mide todo. Entendamos que estamos hablando de dinero y otras cosas, no desvirtuemos la cosa, pero que Ignacio lleva la contabilidad de todas las cosas a nivel de empresa, personales y demás. Y Sí. yo que también soy un obseso de esto, me parece bastante interesante Sí. tener un control. Sobre todo al final para saber después gestionarlo y saber qué cosas igual son inteligentes hacer. Bueno, inteligentes habías dicho tú antes que era una palabra que no te gustaba mucho, pero inteligentes de hacer o no. Sí. Entiendo, ¿no? Porque sí que yo lo mido porque siempre he sido, no manos rotas con el dinero, porque nunca he tenido caprichos, pero sí que a cuestión de negocio y de formación para mí mismo, muchas veces se me ha ido de las manos de pensar, hostia, pues nunca me ha importado meter dinero en proyectos y en negocios y cuando me han ido las cosas mal y poco a poco me voy curtiendo, digo, vale, cuidado, ahora sí que quiero medir bien dónde lo meto para sacarle la máxima rentabilidad y no pegarme más cagadas que bastante me he pegado ya. Tal cual. Yo al final también soy una persona que no tiene un coste de vida muy alto, soy bastante austero, no porque sea ningún monje ni nada, sino porque la verdad que tengo gustos bastante baratos. Pero es que te verás que con tema de formaciones, tema de, sobre todo de formaciones realmente, y lectura y demás, sí que soy una mano rota de que me da igual 100 que 500, que si al final percibo que es algo que me va a aportar para mi negocio y voy a hacer que fructifere y duplicar o lo que sea, pues adelante. Y a veces, pues, si no tienes el control ese de costes, pues es más complicado saber si es una buena inversión o estoy gastando una cosa que no tengo. Por ejemplo, yo el año pasado me di cuenta de que me había gastado, por ejemplo, mucha pasta en delegar o mucha pasta en formación y esto pues este año me hace poder analizarlo y decir, ostras, voy a tomar decisiones que igual no necesitaba tanto delegar o tanta formación y puedo reajustar las cosas. Pues si no lo tuviera medido, sería muy difícil saber dónde se me está yendo la pasta y si se me está yendo bien o la puedo recortar de un sitio y aumentar en otro o no. Y muchas veces pues dices, vale, mi coste es 1.700, 2.000 euros y parece que vivo una vida de lujos y tal, pero que vivo una vida muy normal. Me pasa como a ti, que al final lo metes todo en cosas de ti mismo, del negocio, y que aquí ya te digo, me cuesta mucho, el coste de vida es muy alto. Te iba a preguntar también un poco más de números, porque sé que lo tienes, pero yo creo que mejor que vayan a tu episodio de podcast de spoiler y lo vean, porque al final eres una persona súper abierta en ese aspecto y lo tienes todo guardado ahí. Así que spoiler podcast. Spoiler podcast, ahí cuento todo, lo que me gasto, lo que gano, lo que pierdo, lo que gano, todo, o sea, todo. Ahí lo tenéis. Y bueno, ya con la última pregunta, y es la historia de quién te gustaría conocer, Ignacio. A ver si lo podemos traer al podcast. ¿Te lo puedo poner difícil o fácil? Ponme uno difícil y uno fácil. Es que, a ver, claro, hay historias que, mira, por ejemplo, Víctor Rodado, que es un emprendedor que conozco, que yo he entrevistado alguna vez, ¿Vale? su historia, así como lo enfocas en este podcast,
No se la he escuchado así nunca en tanta profundidad y creo que podría ser interesante. Vale, Seguro que la he ido ¿es fácil contando o por es ahí. difícil? No, ese es fácil, porque te iba a decir, yo qué sé, a mí me gusta mucho Ujú. Ferran Adrià, Tony Segarra, esta gente, pero realmente su historia es accesible. O sea, no es difícil para ti traerlo, pero es fácil de encontrar su historia por ahí. Vale, no, yo digo de traer. Entonces, uno Víctor Rodado y el otro complicado, ¿quieres poner alguno? No, no me viene ahora ninguno. O No, sea vale. que... Vale, pues intentaré contactar con Víctor Rodado y a ver si lo podemos traer, así lo hacen. Si no, Perfecto. te pediré que me eches una mano. No, claro, claro, sí, sí, por supuesto. Vale, pues muchísimas gracias, Ignacio. Ya te conocemos. Si quieren conocer un poco más de ti, lo dicho, en Spoiler Podcast lo tienen todo. Y Y en nada. estudioiber.com, ahí está todo. Y en mis redes sociales, tanto Instagram como Twitter como LinkedIn, @IgnacioVerges, pues por ahí estoy. Enviarle un MD o un algo, así que... Lo que queráis, lo que queráis. Vale, pues muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias a ti, Nacho, que me ha gustado Venga, mucho. adiós. Chao.